Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de nacido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura, menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Como que particularmente leíste con una hueva. ¿Y con una hueva? Leíste como AMLO lee en las mañaneras, güey. ¡Ah! ¿Algo como Maradona, güey? ¡Ah! ¿Así? Algo ¿Cómo? así. Perdón. No, güey. Estaba eructando, hacía tal. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Dice que sí, en la primaria. Alujar. El compás. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien. Bueno, pues estamos en un episodio más del podcast. Cualquier figura. 95. El capítulo 95. Estamos en el capítulo 95. La cuenta regresiva. La Estamos ya en la cuenta cuenta regresiva para el capítulo 100. Para el capítulo 100. ¿Quién ok. diría, que íbamos a llegar ¿Quién hasta diría estos? que íbamos a llegar al 100? Eso me parece muy Al bueno. 95, güey. Ya no digas el 100, al 95. Al 10. Así Así como íbamos, sí. No, pero ahí vamos, cuenta regresiva. Pues bueno, estamos en un capítulo más de él, el podcast, su podcast favorito. Antes de comenzar este episodio, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal. Simplemente les agradecemos por escuchar nuestros podcasts, ver los videos en YouTube. Simplemente con el hecho de escucharnos nos ayudan mucho. No obstante, si quisieran ayudarnos aún más, se pueden convertir en Patreons y pues tienen acceso a contenido selecto y exclusivo. También nos pueden regalar estrellitas, ¿no? Estrellitas en Facebook, güey. y todas esas cosas lindas que hace la gente, ¿verdad? Eso nos permite crear memes más, con más caché, ¿no? Más cachete. Ajá, con más enjundia. Y es el primer mes de mayo, el primer capítulo de mayo, día del trabajo, el día de ayer. Y El día de la explotación. Día de la explotación petrolera. Entonces ese es Expropiación. Quizás sea de los últimos años que festejemos la explotación porque ya ChatGPT, como en el capítulo anterior, nos está robando las chambas, ¿no? Exactamente. pues va a ser el día de la conquista. El día de la, ¿no? por 2 conquistas segunda, La segunda ¿no? conquista. Y el capítulo de esta semana es auspiciado por Fausto. Muchas gracias, Fausto. Gracias. We love you. Muy amable. From the bottom of Oh, our my hearts. heart. Our hearts. ¿Ok? Eso, Bueno. Eso que dijo por 2. Por 3. Pues el día de hoy ¿De qué vamos a hablar? me gustaría compartirles un poco de la historia de el matemático más importante de la historia de Francia. O ¿quién creen tiene el título del matemático más importante de Francia junto con Cauchy y Henri Poincaré? ¿Quién creen ustedes? Yo iba a decir Poincaré, ¿eh? Poincaré, pero Yo iba a decir tiene el Cauchy. título. Yo iba a decir Cauchy. Iba a decir Fourier, ¿no? No, hoy les quiero compartir la historia de este matemático, pero tiene el título como de los más importantes o el más grande de la historia junto con Poincaré y con Cauchy. ¿Ustedes quién creen que sea? ¿Quién? Y claro, es un nombre de un matemático conocido, lo han Muy, escuchado muy en algunos famoso, cursos. sí. Pues te digo, mi best guess Pues, a era Henri Poincaré. ¿Sí? Pero, A ver. L'Hôpital. pero ahí cuando dijiste que no era Poincaré. Pero aquí me viene pasaste algo bien a torcer. importante. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir la historia de Lagrange. Ok. Lagrange, en algunos, Sí. Lagrange es conocido por varios resultados, ¿no? Y ¿Cómo por cuál? ser una canción de los ZZ Top. A ese no te lo manejo,
Así top. Sí, ¿no? así se llama. Pero bueno, no se llama Lagrange No, como el la capítulo. granja, ¿no? Es la Lagrange. Pero sí, Pero- Top tiene una canción que se llama Lagrange. ¿No? Taran, tan, 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 tarararara, ¿No? taran, tan, 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 taran. Ah, La ok, que ya, ponían ya. de intro en Ta, ta, los ta, ta, discos ta, piratas. ta, 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 Sí, sí, ta, ya, ta. sí, sí. ¿A Ya. poco así se llama la Grange? Lagrange, ajá, sí se llama eso. No la conocía. Bueno, ahí tiene un chingo de... Pues la descomposición en series de Lagrange están también. Están series de Fourier y están series de Lagrange. Está las ecuaciones lagrangianas. Está Mecánica lagrangiana. el lagrangiano. El lagrangiano, ándale, sí, cierto. Bueno, ¿Qué pues franceses andan ustedes hoy, ulala, señor? la. Pues aquí es donde viene algo muy curioso, pero bueno. Lagrange nació en Turín, Italia, Ok. el 25 de enero de 1736. Es que si hubiera hecho italiano y te iba a decir Lagrange, güey. Es que preguntaste por francés, güey, pero he hecho italiano. Yo sabía que Lagrange era italiano. Es que aquí es donde entraba. Está bien chida la historia, pero bueno. Cuéntanos. Con el cuéntanos. nombre de, qué raro, Giuseppe Luigi Lagrange. Giuseppe Luigi Lagrangia. Entonces, sí, nació en Turín, Italia en 1736. Antonio. ¿Cómo es? Qué raro, ¿no? Que se llamara Luigi. No me acuerdo cuál era. Antonio de la ¿Cómo se llama? Inglourious Basterds, ¿no? Basado sin gloria cuando le hace Girlami. Rolami. Girlami. Antonio Margarite. Espléndido, dice Luigi. Me suena esa película, pero no la voy a Los decir. Bastardos sin Gloria, donde Es sale que Brad por Pitt. título no la recuerdo. Sale Brad Pitt. Está muy buena, es una película de este. La voy a guachar. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. La séptima película de Quentin Tarantino, ¿no? Bueno, pues Sexto. nuestro buen Luigi, o nuestro Lagrange, era el menor de 11 hermanos de una familia, pues bueno, aquí es donde entra un detalle, de origen francés, ¿vale? Y fue el único que alcanzó la edad adulta. O Verga. sea, O sea, sí. se quebraron todos sus carnalitos. Sí, sí, sí. ¿Y era el más chico él? Era el más chiquito. Verga. Los últimos siempre son los primeros. Así, ¿qué hubo? así dicen las Sagradas Escrituras. Sí. Bajó Dios y dijo: a la verga tus carnales. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro, Bueno, pues Lagrange estudió en la Universidad de Turín, donde su principal interés era el latín y no las matemáticas precisamente. Sin embargo, en 1753 leyó un artículo de Edmund Halley sobre las aplicaciones del álgebra a la óptica y la astronomía, y provocó en él que se aficionara a estas ciencias, a las que Ok. posteriormente quiso dedicarse. No obstante, los planes de su padre era que él siguiera con la tradición familiar y se convirtiese en militar. En plomero. Sí, pues con razón lo carnal. Como su hermano Mario, güey. Hermano Mario. Y saltaba muros, güey. It's me, Lagrange. Luigi Lagrange. Güey, hay que poner el capítulo, güey. Así Lagrange con sombrerito de Luigi, güey. Hay que decirle a ChatGPT que haga esa imagen, güey. Sí, Luis Lagrange sí. con el disfraz de Luigi. Y bueno, pues Quería que fuera militar. quería que fuera militar. La desafortunada situación económica de la familia, los negocios de su padre, que era tesorero del rey de Cerdeña, iban muy mal. Fue también pues lo que terminó destinando dándole forma a su destino de Lagrange, pues para ayudar en la economía familiar se dedicó a dar clases de matemáticas desde joven. Desde los 17 años impartió clases de matemáticas en la Escuela de Artillería de Turín y a los 19 fue nombrado profesor titular de la misma. Pues era talentoso el güey. En ese O no había mucha gente. O O sea, no, digo, a si ver. se murieron sus hermanos mayores, no es como ¿Y que. si eso pasaba con cada familia, güey? Es como. No, que fuera muy pero mira, longevo. o sea, fuera de eso, también es interesante que daba clases de matemáticas a militares. O sea, Sí. está en la escuela de artillería. Ujú. No sé ahorita, seguro los ingenieros militares tienen una formación bastante seria en matemáticas, Sí. pero yo creo que hay muchos militares ahorita que actualmente ya Ya, ¿no? no Pues ven está nada de matemáticas, hay una ¿no? foto particularmente en la historia mexicana
donde están en una... ¿Quién está haciendo cálculos de balística? No me acuerdo quién es. Del trayecto, ¿no? Ajá. No me acuerdo Las quién balas, es, ¿no? pero es para bombardear, o sea, están preparando el bombardeo con cañones Ujú. de lo que actualmente es la Biblioteca México, que es ahí en Valderas. Ajá. Era la, no me acuerdo si era la armería, qué chingado era, ¿no? La casa de pólvora o de parque o no sé Y qué. es particularmente Y son dos mexicano, ¿no? mexicanos que están, parece una clase de matemáticas, Creo que pero es no. Josero, creo que es Sotero Sotero Prieto, Prieto. No, porque eso es en la época de Huerta. ¿Sí? Sí, eso es Pero en la está época esa de foto Huerta. donde están haciendo cálculos. Sí, que está súper. Y se ve Ajá. la trayectoria que va a tomar. Sí, sí, sí. Sí, al Se están final preparando un bombardeo. él daba clases, Lagrange daba clases en la escuela de De artillería, ¿no? de artillería, exactamente, de Turín. En esa época creó la Academia de Ciencias en esa época se creó la Academia de Ciencias de Turín y la revista de la Academia, Miscelánea Turinesia, donde publicó algunos de sus primeros trabajos. O sea, desde A los morrito ya- 19 años. Sí, era talentoso. No mames. O sea, creó su propio Forjó su obra, camino. ¿no? Forjó su camino. Uno de ellos, en 1755, fue sobre la resolución del problema de isóperi métrico y comunicó sus resultados al gran matemático suizo Leonhard Euler. O sea, él tenía contacto con Euler, que comprobó que la perro. solución aportada por Lagrange era similar a la suya. Uy, ya valió, madre. El Euler dijo, no, man. No, pues al contrario, confirmó que sí estaban bien. Ah, O ¿qué? sea, le envió la solución la solución de este problema. Se No, o le sea, envió a yo sé Euler y que Euler ya valió comprobó. madres porque a veces los egos, como que haya dos personas trabajando en lo mismo y llegaron a lo mismo, pues es como de... Yo llegué híjole. primero. Sí, Ajá, Exactamente. o sea, eso me refería con el ya valió mano. O sea, no porque estuviera mal, sino porque a veces Se le iba a volar Euler. Ya sí, hemos ya visto sabemos que de no esa es- historia, no pinche era tan... Gauss es el que calcula. Gauss era el culito, ¿no? Sí. Euler, Era total. de Euler no sabemos No hemos tanto. hablado. Es que sí. no veía él, güey. Traía cierto, pedo, estaba ciego, estaba sí, cierto. güey. ¿Quién sí, es sí. Euler? Euler. Sí, güey. Ajá. Al final de Se su quedó carrera, su hijo era el que hacía los escritos. Pero de 2 años, ¿no? Su hijo. Sí, ¿no viste el capítulo en La Rosa de Guadalupe, güey? ¿Ciego? ¿Tu papá es ciego? Sí lo vi, güey. Sí lo vi, güey. Ay, no vale. Bueno, como les digo, le envió este problema, la solución del problema a Euler, y Euler pues también le había dicho que era similar a la suya. Aparte de contribuir a resolver un problema, Lo vio su hijo y dijo, son iguales. Sí, pa, son casi iguales. Su hijo de 2 años, ¿no? Sí, hay una X y aquí también. Están igual. Pero, bueno, aparte de contribuir a resolver un problema que databa de las matemáticas griegas, ese que les comentaba, Lagrange y Euler independientemente crearon un nuevo campo de las matemáticas, el cálculo de variaciones. sí, Ujú. Que es básicamente el problemas de optimización, dentro de funciones, ¿no? pero donde el objetivo que estamos buscando es una función. Que es la función de funcional, que le dicen funcionales, ¿no? A veces, porque es una función de funciones, una madre Que así, ¿no? el clásico ejemplo es la bacristócrona y... Sí, clasiquísimo. ¿No los conocen? La tautócrona, No. braquistócrona. La tuya, a ver. la tuya por si acaso, Cris. No, o sea, esos problemas son los clásicos que se ponen en cálculo de variaciones. Y es, por ejemplo, que tú... Vamos a pensar, tú Que me tienes... acordé de cálculo variacional. Yo me acuerdo de una tesis de cálculo variacional. Es... Top of the top. ¿En serio nunca escucharon esos problemas? La tautócrona. Tautócrona, braquistócrona. A mí me suena el nombre, pero no tengo ni idea. Es como qué piénsalo, tienes una pendiente inclinada A mí me y suena- tienes una Ya. una canica y la quieres dejar ¿Cuál es el que camino caiga. más Por ejemplo, rápido, no? si exactamente, si haces que Recto, baje en recto, pues o- uno pensaría que es el más rápido, pero hay una cierta curva que si tú la sueltas se tarda el menor tiempo posible y no es una recta. Ajá, es Ese la problema tautócrona. es la tautócrona, creo. Está la Sí. bacristócrona, que es, tú tienes una curva. Y a ver, ¿qué pasaría si tú sueltas una canica desde la parte de arriba? Pues en teoría va a tardar más en llegar hasta abajo, ¿no? Que es si la pusieras inicialmente Abajo. abajo. Pero habrá una curva, sí, pero habrá una curva que independientemente de dónde yo coloque la canica inicialmente, siempre llegue al mismo momento.
Esos son problemas que existían en la época Ok. de los griegos. Y esos problemas se resuelven con cálculo variacional. Tienen mucho tiempo libre, ¿no? Hay varios de esos, ¿no? ¿Qué pasaría si mecánica? Y esos problemas son los que se resuelven, por ejemplo, en cálculo de variacional, ¿no? Que es donde queremos optimizar, pero con funciones. A partir de ese momento, los dos Eso suena matemáticos... como a que llegas así de, bienvenidos a este pueblo autóctono. No, o sea, como... Autóctono. Sí, mamón. Bueno, Así a suena. partir de ese momento, los dos matemáticos Somos autóctonos. mantuvieron una extensa correspondencia científica. Entonces ahí ya se volvieron panas y yo te envío mis artículos y tú me envías los tuyos y ya, nos los chacaleamos, ¿no? Ah, Se hicieron novios por correspondencia, ¿no? sí. Matemáticas, amor. Bueno, en 1764, Lagrange ganó por primera vez el premio de la Academia de Ciencias de París. De la carencia. De la carencia. Academia de Ciencias de París. De la carencia que obtiene, que da Panteón Rococó. ¿No? Con un trabajo que explicaba las oscilaciones que presenta el disco de la luna con respecto a un observador ubicado en la Tierra, lo que se llama liberación lunar. Liberación, ¿no? Liberación lunar. Perdón, maldito alcohol me está afectando. Liberación lunar. Sus investigaciones en mecánica celeste le sirvieron para ganar varias veces este premio. Que sí, de hecho, los sistemas lagrangianos son de cuerpos, ¿no? De cuerpos Ujú. celestes, ¿no? De cómo se mueven cierto sistema con ciertas características, ¿no? Ese es un sistema lagrangiano en mecánica Tú eres celeste, ¿no? el experto en ecuaciones diferenciales, tú nos puedes... No soy un experto, pero la verdad es que se le conoce más, es más conocido por los matemáticos, ¿no? Lagrange, pero históricamente tiene más aportaciones en la física que en las matemáticas. Ujú. Pero sí aparece... Supongo que porque en los matemáticos para la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales hay que calcular, no solo para la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales, también para la Cálculo. en cálculo de varias variables, ¿no? Se tiene que calcular esta matriz, que es esta matriz de cambios de variable, Ajá. que es la que le llamamos el lagrangiano, ¿no? Ujú. Entonces, como les decía, sus investigaciones en mecánica... Es que Miguel te dice, tú eres experto en... No me, soy me experto. imaginé así de, me trajeron hoy una ecuación diferencial a mi tienda y necesito un experto. Llega No Chris. sé, Rick, parece que no tiene solución. No sé, Rick, debido a los coeficientes variantes y que el lagrangiano es 0, posiblemente esta ecuación no tenga solución. Le trajeron a Rick una ecuación diferencial, la cual no se puede resolver, pero muy interesante ver este tipo de Déjame llamar a un productos. experto, déjame llamar a un experto. Siempre la misma voz, ¿no? El experto. Sí. Entonces, como les decía, pues sus investigaciones, justamente en esto de la liberación lunar, todas esas investigaciones que él hizo en mecánica celeste le sirvieron para ganar varias veces este premio, el de la Academia de Ciencias de París. Entre ellos, también el de 1766, en el que aborda el problema de los tres cuerpos, que es un problema muy conocido en física. Que no Y en tiene ecuaciones, solución, ¿no? que aún Que no tiene solución. que no tiene solución. En ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí. Ujú. Que posteriormente se aplicó para explicar el movimiento de los satélites de Júpiter, conocidos como los troyanos. ¿De acuerdísimo? En 1766, Euler abandonó la Academia de Ciencias de Berlín para trasladarse a San Petersburgo y propuso a Lagrange como su sustituto. No Sí, mames. se volvieron muy buenos panas. Ay, güey. Oh, novios. Sí, Novios por correspondencia. Siguiendo los consejos del matemático suizo, o sea, de Euler, el rey Federico II de Prusia invitó a Lagrange, que aceptó Lagrange aceptó y donde permaneció durante varios años hasta el fallecimiento de su monarca protector, es decir, Federico II. O sea, sí se trasladó, aceptó dar la cátedra, Y pero ser el- solamente hasta que estuvo quien le dio el cargo. Que es normal, ¿no? Es Federico como II. cuando cambia de administración al final del día, Y ¿no? O los sea, despiden. Como cuando Elena Álvarez Bulla llegó al CONACYT, güey, y cambió al vato del CISNI, güey, que nunca había sido SNI, güey. Más o menos pasó algo así, güey. ¿qué tal si la historia? Historias que casi no pasan nada. Bueno, viene pasando en la historia. Pasan la vida, pasan las plantas. Entonces Mira, les güey, decía, si lo hizo Euler, güey, Lagrange, ¿por qué no lo puede hacer Aquí en alguien de la Conacit. 4T, güey? Ajá. Honestamente. como les decía, pues el buen Lagrange se quedó en Prusia justamente hasta
La muerte de Federico, hasta ¿no? la muerte de Federico II. Su producción científica de Lagrange en esta época es impresionante, con alrededor de 150 publicaciones en matemáticas, física y astronomía. O sea, en ese momento sí. 150 Sí. en un año. No, en No, un varios año, en el años, tiempo en el que tiempo que estuvo, estuvo ahí. en el tiempo que estuvo. Pero aún así es un chingo, Pues güey. sí, O sea, 50. mira, si hubiera estado 10 años, son 15 artículos por año. Que bueno, es Y no solo o sea, en una rama, en mate, física y astronomía. de los más prolíferos es Erdos, ¿no? De los... No, el más. Erdos, bueno, sí. pero Erdos, Erdos en colaboraciones. No, pero también de artículos. En artículos, pero según en yo. artículos independientes es Euler. Euler, Es exactamente. el más Euler es prolífero, el. Ajá. O sea, no sé Después cuántos de Euler volúmenes llenan. Está Erdos, creo. Pero Erdos, sí, Sí, porque por él, tiene pero mucho- por chingos de colaboraciones. Ves que existe hasta el número. Nosotros De hemos de Erdos. tener número de Erdos, güey, 4 o 5, por ahí, una cosa así. Creo que hay 4, ¿no? ¿Quedan 4 el número de Erdos? No Así. sé, pero sí, hay. Porque- No creo 4 no. Porque, por ejemplo, el chico que hace, bueno, el profesor que hace el podcast o el canal de YouTube de Derivando, Ujú. él es Erdos, creo que 3. Así le ser 2, 3, nosotros profe. han de ser 4, güey. El profe de la UAM es 2. Ah, si O entonces tres. un profe de la UAM es 2, nosotros somos 3, 3. ¿no? 2 o 3, ¿no? 2, es 2 porque hasta ves que tienen ahí su árbol genealógico. No, Ah. ese es ¿No es de Erdos ese? No, es con No me acuerdo dónde viene su línea, pero no pasa por Erdos. Pero sí pasa por alguno, así, creo que sí para Lagrange o algo así, sí pasa Sí, su sí. línea. No, él nada más colaboró con Erdos, entonces 2 o 3. Entonces éramos 4, ¿no? Ah, por eso te digo, no sabemos ser. Sí Bueno, existe el 4. número de Erdos 4, ¿verdad? Sí, pues la idea es que siga. Bueno, ya después de 10.000 años todos van a ser. Bueno, un día Erdos vamos a hablar de N Erdos. más uno. Un Claro. día vamos a hablar de Erdos. Hace poco fue su Aniversario luctuoso. Ajá. Entonces, Uy, como les decía, Lagrange estuvo este tiempo en Berlín, ¿no? Y Entonces, 150 artículos, ¿no? hizo 150 artículos. Y fue su época más Prolífera. prolífera. Ajá, entonces, tras su estancia en Berlín, fue invitado por los reyes de España, Nápoles y Francia, aceptando la propuesta de Luis XVI, el de Francia, para incorporarse a la Academia de Ciencias en París. Aparentemente, allí tuvo momentos de melancolía. Parece que sufría depresión en algunas etapas de su vida. Qué raro, ¿va? No manches. Y pues añoraba Berlín. Y su producción científica disminuyó, aunque publicó en 1788 una de las grandes obras de ciencia, Mécanique Analytique, que es su obra más cabrona. La más como Sí, reconocida, ¿no? es la que tiene otras, pero esa es del... Tiene otras 150, Tiene tres pero- muy importantes, pero esta es Mécanique Analytique, es de El- las más importantes. Les decía, la publicó en 1788. Un trabajo en el que sintetizaba todo el conocimiento de mecánica de más de un siglo y que le llevó unos 25 años de trabajo. No manches. Mames. Era guerrero, era ferruco. 25 años de trabajo. No, estaba. Sí, era aferrado. Y sintetizó. Y Por eso, todo por eso existe la mecánica lagrangiana. Lagrangiana. Ujú. ¿Se dice lagrangiana o lagrangiana? Pues está correctamente las dos, Pues ¿no? en español la granjiana, ¿no? Ujú. En. En francés, pues es... ¿quién Entonces, sabe? en este momento, nuestro La- querido la amigo, Ragio. nuestro querido amigo Lagrange, pues ya está viviendo en Francia y ahí, les digo, sufre depresión, ya no produce tantos artículos, ya Sí, ya porque sufre disminuye. de melancolía y depresión, pero bueno, ya está en Francia. Con la Revolución Francesa y tras la decapitación de Lavoisier, ¿sí se dice así? Lavoisier, el Ajá. químico, ¿no? Ujú. Con el que... No sabía que lo habían decapitado, güey. Sí, con el que le unía una amistad en Y ya no 1794. los unía. ¿Eh? Y ya una guillotina también separó. Separa su amistad. y su cabeza. Sí, sí, sí. En En 1794 pensó en abandonar Francia. Güey, en 1794 es la mera revolución francesa. No sé si la toma de Bastilla es en el 92 o en el 94, pero por ahí. Ahí Sí. andaban Cuando es se que- hacían las decapitaciones públicas de los. Sí, de es los donde estaba lo aristocratas. chido, ¿no? Donde estaba lo chido. ¿Qué, güey? ¿Qué van a decapitar? ¡Vamos, güey! Sí, así era, Sí, güey, pues así sí. era. Es cuando estaba Y Jean nuestro Valjean. buen Guillot también Ahí donde murió. estaba Jean Valjean. Oye, sí. nuestro buen Guillot también murió en la guillotina. ¿Quién? Guillot, el que mete la guillotina, Ah, también muere en la guillotina. Apenas vi una foto de la última decapitación por guillotina en Francia y
así, poquita gente reunida, ya hay edificios, ya Sí. hay carros pasando casi. Pues ves que Christopher Sí, Lee Christopher Lee. Ajá. pudo presenciar la última decapitación. Es correcto. Seguro andaba ahí en la foto, güey, o sea. Pero sí, si no mal recuerdo, Guillot, que es el que inventa la guillotina, muere en la guillotina también. Dijo, pongamos a prueba mi invento. Ay, sí, funcionó. Bueno, como les decía, en 1794 Lagrange pensó en abandonar Francia, pues era extranjero. Como él era, o sea, él inicialmente era italiano, Ujú. ¿va? Ok. Estuvo mucho tiempo en Alemania o en Berlín y ya Ujú. al final se va a Francia. Sin embargo, los revolucionarios franceses le demostraron gran estima, ofreciéndole en ese mismo año la presidencia de la Comisión de Pesas y Medidas, que se encargó de elaborar el sistema métrico. Ajá. Tarea que le sacó un poco de su letargo, porque andaba como tristón, pero aquí ya como que empieza otra vez a sentirse mejor. Decía, Francia, soy chip. En 1794, tras un breve paso por la École Normale, se incorporó como profesor en la recién creada École Polytechnique. Polytechnique. El Ujú. Polytechnique. No, Le puede y pasar un chingo, ¿no? En la normal estudió Galois, por ejemplo, creo que yo creo que han de ser contemporáneos en ese tiempo. Sí, de hecho sí, Son Galois, contemporáneos. sí, Galois. le mandaba a Lagrange, le mandaba sus Incluso escritos, güey. para allá vamos un poco con una parte de la Ah, historia. ok. No, o sea, sí se enviaban escritos, no vamos a contar mucho en eso, pero Lagrange no tuvo buena amistad con los matemáticos, Sí. solo con Euler. Con... Con los demás no se llevó bien. Yo me imagino que también ahí no alternó ahí con el otro algebrista, Baris. No, con Abel. Abel, ¿no? No acuerdo si en su historia creo que sí, no, Abel. No es que Abel tuvo. Es que Abel tampoco se llevó bien con los matemáticos, güey. No se llevó bien con nadie. pobre No, pero vato. creo que sí Lagrange fue el que lo como acobijó un rato, ¿no? A Baris, a Abel, a Niels Harin. Abel. Bueno, tal vez porque no era francés Abel. No O sí era Abel. Sí era no, francés. era de- Alemán, ¿no? Abel no, era de Noruega o Finlandia, Bueno. me eso habéis dicho. me acuerdo, pero Es de alguno de esos dos. Ok. de un país frío porque se murió Sí. de pulmonía. Sí, lo asoció rápido. Sí, No, en frío, chinga, pulmonía, dije, muerte, de allá. De allá es de alguna parte de ahí. Pero sí, Abel sí dice que Lagrange sí lo... Pero yo sí me acuerdo que creo que Évariste Galois en algún momento le llegó a enviar a Lagrange. Sí. Porque es que- seguramente alternaron. Pues Sí, estuvieron en justamente la eso. normal, en el Politécnico no estudió Galois, pero imagínate, no sé cuántos Pero, de cuántos ajá. matemáticos famosos fue maestro Lagrange, güey. Pues es que todos están relacionados. Todos, entre güey, sí. sí. Entonces, como les decía, él se incorporó ya como profesor Lagrange a la École Polytechnique. En 1799 fue nombrado senador y conde del imperio por Napoleón. Y cuando Francia se anexionó Piemont, la región en la que nació, La del norte de Italia, sí es cierto. en Turín es 1800, en Piemonte. en 1802, Lagrange se convirtió en francés. Y de ahí No. viene este pedo, güey. Sí, nada más Que porque Lagrange Sí, se la sí. anexionó, güey. Pero ahorita, por ejemplo, Turín es Italia. O sea, Sí, ya regresaron pero, o sea, pasó por eso. al reino del Piamonte. Ajá. O sea que otra vez ya se murió siendo francés, pero es italiano otra vez, ¿no? Ajá, Luigi. exactamente. O sea, solo por esa patraña es francés Lagrange. Ajá. En 1810, Lagrange comenzó a revisar y actualizar su Mécanique Analytique, de la que solo pudo completar alrededor de 2/3 antes de su muerte, que ocurrió en París el 10 de abril de 1813. Solo 2 días antes, Napoleón le concedió la Gran Cruz de la Orden Imperial. Ese Napoleón No andaba mames. travieso, ¿va? Sí. Lagrange está enterrado en el Panteón de París, el sitio reservado para las figuras más brillantes de la cultura francesa, aunque Italia sigue reclamando que es italiano. Sus Pues sí, restos, ¿no? en realidad sí es italiano, güey, sí. ¿Sí? ¿Y dónde está enterrado Porfirio Díaz? Pero solo en Italia. Ay, En Francia. en Francia. Pero la mayor parte de su vida, realmente Lagrange, o sea, la parte de niño, Pues sí como hasta fue los 17 años, 16, hasta ¿no? 17 por ahí, 17, Francia, 16, Italia. estuvo en Italia. La parte más próspera la vivió en, A ver, ¿cuántos, Sí, a su madurez en en Alemania y Berlín, en Francia. Ajá, y en a los Francia. cuántos años murió? Ahí ya está, se me olvidó. En 1813 murió. Ajá.
¿Pero en qué año? Pero llegó a la edad adulta, ¿no? ¿En qué año Pues sí. nació? ¿No te acuerdas? 1700. 1736 y murió en 1813. No, pues a los 70 y tantos años, güey, ya. Fue el Muy único que longevo, llegó a la ¿no? edad Sí, adulta. bastante Lo longevo. único que creció, güey, todos sus hermanos, pues es que se absorbió la energía de sus hermanos, güey. Sí, Vivió el toda colágeno la... de sus hermanos, güey. Vivió las vidas de sus hermanos, La güey. Genkidama, ¿no? Pero con la edad de sus hermanos. Era un cel, ¿no? Ajá. Era Cell, justo, es lo que te decía, era Cell. Ah, sí, sí. Cualquiera de las ya mencionadas aportaciones científicas, mecánica celeste, mecánica analítica, cálculo de variaciones, habrían hecho de Lagrange uno de los científicos más importantes de la historia. Pero aparte de esas, Lagrange hizo contribuciones fundamentales a otros temas, entre los que podemos mencionar la resolución algebraica de ecuaciones. Hay algo aparecen en varias cosas como teoría de números, entre otras cosas, abriendo el camino que continuaron Évariste Galois, Niels Abel o Niels Abel, Niels también Henrik. No, sí es Niels Abel Abel H, quién sabe, Henrik. Henrik. En teoría de funciones, desarrollos en serie, teoría de ecuaciones diferenciales, en todas esas cosas se le aparece. Teoría de números, como les dije, propagación del sonido, teoría de las cuerdas vibrantes o el movimiento de rotación de un sólido con el que anticipa el cálculo matricial, o la reformulación de la mecánica de Newton, que es lo que conocemos como la mecánica lagrangiana. Y bueno, pues ese es nuestro capítulo del día de hoy. No manches. Espero les haya gustado. Está cabrón, güey. Ese vato era. Era bueno. O sea, yo no sabía que había hecho tantas cosas ni que era tan relevante. O sea, hasta senador de Francia fue. Casi le hicieron. Lo de la Cruz Dorada que. Me estás diciendo, güey, que iba a participar para jefe delegacional de la Ciudad de México y después para presidente Lagrange, güey, casi. Yo creo que sí, güey. Una historia similar, güey. Similar. Similar a la que vivimos en nuestros días, güey. Era el del SNI, era de la UNAM y todo. Para que Pero veas. sí, se rifó. Pero cosas como curiosonas, ¿no? O sea, al Lagrange, final, sí. Lagrange, Sí. la primera cosa que todos pensamos es Es que Lagrange. Lagrange. Es Lagrange. Exacto. Hashtag es Lagrange. Pues bueno, como les decía, ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Un poquito para conocer la vida de este matemático que irónicamente Es la italiano, mayoría francés. piensa que es francés, pero no, realmente es Es italiano. italiano. Sí, Es sí, italiano. sí, es italiano. Luigi. Claro. Es Pero Luigi. bueno, por esta historia es que él se conoce. No, ¿cómo se llamaba? Bueno, entonces todo lo que nos enseñan, incluso hasta su nombre es falso, güey. O sea, nosotros nos dicen que se llama Louis Lagrange y se llama en realidad Luigi, güey. Sí. Sí, porque es Louis Lagrange, pero. Louis ya es, digamos, Ya la el- traducción al francés del nombre de Luigi. Oye, ¿en el italiano se pronuncia la E al final? Luigi. Luigi sí. No, la E al final. Lagrange. Sería Ajá, Lagrange. Porque entonces no sería Lagrange. Sería Lagrange. Lagrange. Lagrange, así es italiano. Luigi Lagrange. Luigi Lagrange, exactamente. Y aparte se llamaba ¿cómo? Pinches Tenía otro franceses nombre, también ¿no? son... Sí, son bien. Tenía otro nombre antes, Son ¿no? muy británicos, no, son muy británicos. Como que necesitan Tenía un museo. Otro nombre era Joseph el Louvre. Louis Lagrange. No era Joseph. Tenía un nombre. Giuseppe Ah, sí, Luigi sí. Lagrange. Giuseppe Luigi Lagrange. Exactamente, güey. Sí, Sí, es güey. que claro, le cambiaron el nombre A Joseph lo Louis- adaptaron al francés. Joseph Louis Lagrange. Sí, Ajá, es ajá. Giuseppe Luigi Lagrange. Y Lagrangia. eso lo transformaron sí, en sí, es Joseph la- Louis. Es Lagrange. Lagrange. Lagrangia. Giuseppe Luigi Lagrangia. Pero bueno, Hemos vivido Engañados. engañados toda nuestra vida, güey. pues como que necesitamos Y seguro por otra eso. Segunda Guerra Mundial para que ahí se repartan ese No, territorio, ¿no? y seguro sí puede ser el descontento italiano, ¿no? Porque incluso le cambiaron el nombre. Ajá, o sea, Ah, todos lo o sea- conocen como Joseph Louis Lagrange. O sea, yo estoy seguro que nosotros lo vimos como Louis Lagrange. Louis, sí lo escribimos como Sí, Louis. Louis. Ajá. Louis Lagrange. Ajá, y no, es Luigi. Giuseppe Luigi. Pues sí. José, O sea, José. así se Mejor- llama mejor José le- Luis. José Luis, güey. José Y Luis. al rato dije que no, José Luis o Juan, güey. José Luis La Granja. En corto, mano. José Luis, sí, a huevo, güey. Sí, era venido para México. Está Pero bueno, chido. como les decía, ese fue el capítulo. Imagínate del lo día de mataban hoy. como Maximiliano.
Justo en esas Sí, épocas, sí, ¿no? sí, Pero sí, gracias. Pues bueno, ese es el capítulo del día de hoy. Espero les haya agradado. Muy bueno. Bueno, sus redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Más. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Me encuentran en todos lados como Edu un humano más. Y al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Y pues sigan hasta aquí, comenten, si están en YouTube, denle like. Suscríbanse y todas esas cosas bonitas. Compartan ya sea el capítulo por Spotify o por YouTube. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.